Imagínese de pie, en la superficie de la Luna. Un mundo silencioso, congelado en el tiempo, sin cambios desde hace miles de millones de años. ¿Cómo te sentirías contemplando este paisaje lunar único, tan diferente de todo lo que has visto en la Tierra? Tómate un momento para visualizar este panorama. El suelo polvoriento y calcáreo bajo tus pies, salpicado de rocas y cráteres hasta donde alcanza la vista. Un horizonte que parece fundirse con el negro tinta del cielo, salpicado por el titilar lejano de las estrellas. ¿Cómo te sentirías perdido en esta inmensidad ante un espectáculo tan magnífico como desolador? Querido viajero, bienvenido. Hoy emprendemos una increíble exploración de la Luna. Pero antes de emprender esta nueva aventura, recuerda darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal para no perderte nada. Gracias y buen viaje. La Luna, único satélite natural de la Tierra, es el objeto celeste más cercano y brillante después del Sol. A lo largo de la historia, la misteriosa belleza de la Luna ha sido fuente de fascinación y curiosidad, y ha inspirado una rica tradición cultural y simbólica. La superficie de la Luna es un lienzo marcado por antiguas historias inscritas en la roca y el polvo, que ofrece una impresionante visión de la hostilidad del espacio. En ausencia de los habituales procesos de erosión terrestre, como el viento o el agua, ha conservado su pasado desde tiempos remotos. La superficie lunar es inerte, carente de vida o movimiento. Su principal característica es la ausencia de atmósfera, con transiciones bruscas del día a la noche, al primer rayo de sol. La Luna es absolutamente silenciosa, en ausencia de un entorno capaz de transmitir sonido. La Luna gira sobre un eje inclinado solo 1,5 grados respecto a la eclíptica, lo que elimina las estaciones y sus cambios. En los polos lunares, la luz solar incide casi horizontalmente, creando una oscuridad perpetua y un frío extremo. Aunque la superficie lunar se ve alterada por factores como los impactos de meteoritos y la radiación de alta energía, estos cambios son lentos y sutiles, pero profundos a lo largo de periodos de tiempo astronómicos, afectando al regolito, la capa superficial de la Luna. Cuando un meteorito impacta contra la superficie de la Luna, provoca una pequeña explosión que lanza partículas de suelo y material meteórico en todas direcciones. La mayoría de estas partículas escapan a la gravedad de la Luna. La geografía lunar se divide esencialmente en dos tipos de regiones: las Maria, o mares lunares, que son vastas llanuras de basalto oscuro que ocupan el 17% de la superficie, y las altiplanicies de color claro, intensamente craterizadas, que constituyen el 83% restante de la superficie lunar. Las altiplanicies o continentes se caracterizan por su pronunciado relieve y la abundancia de cráteres de diversos tamaños y conservación. Los mares lunares, en cambio, se caracterizan por su topografía relativamente plana
y un menor número de cráteres. Los mares se encuentran por debajo del nivel de la superficie continental. Por ejemplo, el Mar de la Lluvia se encuentra a una profundidad de 3 kilómetros, mientras que el Mar de Vapor está a 2 kilómetros por debajo del nivel medio de la superficie lunar. Obviamente, estos mares no contienen agua, pero se les dio el nombre de mares por su tonalidad oscura. Por analogía con los mares, las pequeñas zonas oscuras se denominaron bahías, lagos y pantanos. La distribución de las zonas marinas en la superficie lunar es extremadamente desigual. Los principales mares se concentran en el hemisferio visible de la Luna. En el hemisferio norte, los mares ocupan el doble de superficie lunar que en el hemisferio sur. Estos mares están formados principalmente por lava basáltica, y los relieves más bajos y extensos aparecen en forma de vetas plegadas, indicando generalmente lugares donde flujos de lava más recientes se superponen a los ya presentes. Cerca de estas vetas plegadas, el espesor de las coladas de lava puede ser mínimo. Los nombres de los mares lunares no se han asignado al azar. En la parte oriental del hemisferio visible se encuentran el Mar de la Fertilidad, el Mar de la Tranquilidad, el Mar de la Serenidad y el Mar del Néctar. Mientras que en la parte occidental están el Océano de las Tormentas, el Mar de la Lluvia y el Mar del Vapor. Estos nombres se explican por la creencia generalizada a mediados del siglo XVII de que las fases de la Luna influían en las condiciones meteorológicas de la Tierra. El Océano de las Tormentas es la formación marina más grande, limitada al noreste por el Mar de la Lluvia y al sur por el Mar de las Nubes y el Mar del Vapor. En la mitad oriental del disco visible desde la Tierra, el Mar de la Serenidad, el Mar de la Tranquilidad y el Mar de la Fertilidad se extienden en fila de noroeste a sureste. Estas extensiones limitan al sur con el Mar del Néctar y al noreste con el Mar de la Crisis. Mares relativamente pequeños ocupan la frontera entre el hemisferio visible y el invertido, como el Mar del Este, el Mar Marginal, el Mar de Smith y el Mar del Sur. En el lado oculto, solo existe una formación marina notable, llamada Mar de Moscú. Además de los mares, también hay montañas anulares diseminadas por vastas zonas, que adoptan una forma redonda en las partes centrales del disco lunar visible y una forma elíptica en las partes marginales. Estas montañas anulares adoptan la forma de grandes y pequeñas formaciones redondas de profundidad variable, rodeadas de murallas que se elevan entre 0,5 y 1,5 kilómetros por encima del terreno circundante. Las montañas anulares con un diámetro superior a 35 kilómetros se denominan circos lunares, mientras que las más pequeñas reciben el nombre de cráteres lunares. Los cráteres más pequeños están diseminados por toda la superficie de la Luna, ya sea en sus llanuras, en el fondo de los mares, en cadenas montañosas u otras formaciones. Hacia mediados del siglo XVII, el astrónomo polaco Jan Hevelius propuso que las montañas lunares recibieran los mismos nombres que las de la Tierra. El Mar de la Lluvia
solo conserva uno de sus anillos exteriores, en forma de las cadenas montañosas conocidas como los Alpes, el Cáucaso, los Apeninos y los Cárpatos. El Mar del Néctar está rodeado por el Altai y los Pirineos. El Mar del Este está rodeado por las montañas de la cordillera. Los Apeninos parecen ser los montes más altos de la Luna, con crestas individuales que alcanzan hasta 5,6 kilómetros por encima de la superficie del cercano Mar de las Lluvias. Los montes Jura se elevan unos 4 kilómetros por encima de la bahía de los Arcoíris, mientras que en los Cárpatos, solo unas pocas colinas alcanzan una altitud de 2.300 metros por encima de la zona circundante. Las características más notables de la superficie lunar son sus cráteres. Un cráter con un fondo claro y bien conservado indica una relativa juventud, mientras que los que tienen el fondo degradado suelen ser los más antiguos. Los cráteres grandes suelen tener una montaña central y terrazas a lo largo de sus paredes interiores, como es el caso de los cráteres Copérnico y Aristarco. En los cráteres más antiguos, estas características como montañas y terrazas son menos comunes. Algunos cráteres presentan sistemas de rayos, bandas de luz que se extienden radialmente desde su borde. Estos rayos no siempre son visibles y aparecen principalmente durante la luna llena. Son menos visibles durante otras fases y suelen estar ausentes cerca del terminador, la línea ficticia que separa las caras iluminada y no iluminada de la luna. Los cráteres con sistemas de rayos se encuentran en cráteres de diversos tamaños, desde el cráter Tycho, con un diámetro de unos 85 kilómetros, hasta cráteres más pequeños que son igual de jóvenes. Con frecuencia se observan redes de diversas fisuras y rayos que emanan de las bases de los cráteres, así como surcos y rayos de luz. La Luna tiene varias docenas de estos cráteres con sistemas de rayos que son visibles en el lado de la Luna, que nos es accesible durante la luna llena. Los valles, depresiones distintas y aisladas de varios kilómetros de ancho y decenas o centenares de kilómetros de largo, se encuentran en las laderas de vastas regiones montañosas, como el Valle Alpino, así como en zonas continentales como el Valle del Reita. Las fallas más estrechas, más largas pero menos abruptas, que mantienen una anchura uniforme en toda su longitud, se denominan surcos, como los surcos del Sirsalis, que a menudo se extienden a lo largo de cientos de kilómetros, independientemente de la topografía de la superficie. Las fallas pronunciadas se conocen como fracturas. En los mares lunares, a veces hay salientes, fallas típicas, como el borde de la pared recta en el Mar de los Vapores. En la cara oculta de la Luna destacan las grandes estructuras anulares, denominadas cuencas, que a menudo superan los 300 kilómetros de diámetro. Entre las más grandes se encuentran la cuenca del Polo Sur Aitken, el Mar Oriental, el cráter Hertzsprung y el Mar de Moscú. Además de su anillo exterior, estas cuencas suelen tener un anillo interior cuyo diámetro suele ser la mitad del anillo exterior. Sin embargo, a veces los anillos interiores están gravemente dañados.
Algunas de las cuencas de la cara oculta de la Luna son exactamente opuestas a los mares visibles en su cara iluminada. Por ejemplo, el cráter Korolev es el opuesto al mar de la fertilidad, mientras que el cráter Hertzsprung corresponde al mar de la tranquilidad. Al noreste del Mar del Este, inmensas cadenas de cráteres se extienden radialmente a distancias de hasta 1000 kilómetros. Estas cadenas incluyen cráteres con un diámetro medio de 10 a 20 kilómetros. Los cráteres, los picos de las montañas y las crestas llevan los nombres de eminentes astrónomos y científicos de diversos campos. La excepción son 12 cráteres que llevan el nombre de cosmonautas y astronautas vivos. Echemos un vistazo más de cerca a la Luna. Comencemos nuestro viaje con los detalles topográficos de la cara visible de la Luna, es decir, la cara de la Luna que mira hacia la Tierra. El Mar de la Tranquilidad es en realidad una piscina lunar, aunque estas extensiones lunares carecen de agua. Estas formaciones fueron denominadas mares por los antiguos astrónomos, que las interpretaron erróneamente como masas de agua. De hecho, cuando observamos la Luna, sobre todo el lado visible desde la Tierra, podemos distinguir regiones más oscuras que el resto. Estas zonas oscuras, comparadas con un modelo de la Tierra en escala de grises, podrían confundirse fácilmente con mares. Aunque descubrimientos recientes han revelado la existencia de agua bajo la superficie lunar, esta agua subterránea no constituye mares en el sentido convencional. El Mar de la Tranquilidad está formado por basalto. Visto desde la Tierra, parece más oscuro que las zonas circundantes, más claras y elevadas, que reflejan más la luz solar. Cuando se extraen los colores de varias fotografías, el Mar de la Tranquilidad revela un tono ligeramente azulado, probablemente debido a la mayor concentración de metales en la región. Analizando muestras, los científicos han descubierto que la zona contiene basaltos, un tipo de roca volcánica que se encuentra tanto en la Luna como en la Tierra. Estos datos han alimentado diversas teorías sobre la génesis de la Luna, entre ellas la de un impacto gigante, ampliamente aceptada en la actualidad. Los astrónomos suponen que el intenso bombardeo de la superficie lunar por meteoritos provocó la eyección del manto interno, aún caliente, formando cuencas magmáticas especiales en las cavidades de impacto. Posteriormente, la Luna se enfrió, solidificando el magma y formando los mares lunares. Esta vasta zona lunar, que se extiende sobre un diámetro de unos 873 kilómetros, dista mucho de ser simple. Refleja los periodos turbulentos del pasado lunar, esculpidos por una actividad volcánica ancestral hace miles de millones de años. En el corazón de la historia geológica del Mar de la Tranquilidad se encuentran las impresionantes coladas de lava basáltica, prueba de antiguas erupciones volcánicas que han modelado profundamente el paisaje lunar. Son estas efusiones masivas las que han formado esta característica llanura lisa. El borde del Mar de la Tranquilidad tiene un relieve muy irregular, con solo una fracción claramente delineada que comprende acantilados.
Es difícil compararlo con una forma geométrica simple. En las proximidades de esta formación, el terreno es llano, con una elevación casi nula. En la parte norte del Mar de la Tranquilidad, donde la capacidad de resolución del telescopio alcanza sus límites, es posible observar ciertos tipos de domos marinos, a menudo creados por la efusión de basaltos volcánicos. El origen de estas formaciones se atribuye a procesos endógenos, principalmente volcánicos, y su aspecto aplanado sugiere que fueron modeladas por el flujo de lava viscosa. Pequeños cráteres salpican la superficie, testimonio de los innumerables impactos sufridos por la Luna a lo largo de su historia. Estos cráteres, de todos los tamaños, ilustran las colisiones cósmicas que han dado forma a la Luna a lo largo de miles de millones de años. Además de cráteres, el Mar de la Tranquilidad también contiene características únicas, como surcos. Estas estrechas formaciones, formadas por antiguos flujos de lava, trazan caminos a través del paisaje, revelando pistas sobre el pasado volcánico de la Luna. Son los restos de antiguos ríos de lava, testigos de su fuerza devastadora. Y por si los cráteres y los surcos no fueran suficientes para despertar nuestro interés, esta región lunar también presenta crestas crestadas, formaciones que parecen ondulaciones en la superficie de la Luna. Probablemente se formaron cuando la corteza lunar se contrajo, ofreciendo una visión de los procesos geológicos en curso. Estas crestas proporcionan datos clave sobre la evolución geológica de la Luna, revelando la dinámica que ha dado forma a su superficie a través de los tiempos. A diferencia del Mar de la Tranquilidad, su vecino más joven al norte, el Mar de la Serenidad, tiene una costa bien definida con numerosos acantilados. Gran parte de su fondo marino es de color más claro que el del Mar de la Tranquilidad. En el estrecho que separa los mares de la Serenidad y de la Tranquilidad se encuentran el cráter Plinius, de 41 kilómetros de diámetro, y el cráter Dawes, de 18 kilómetros de diámetro. A la derecha, en el lado del Mar de la Tranquilidad, al norte del Mar de la Serenidad, queda atrapada parte de la superficie continental. En el borde de esta zona continental, a lo largo del Mar de la Tranquilidad, se encuentra el claro y bien conservado cráter Vitruvio, de 29 kilómetros de diámetro, con un suelo lleno de lava. Seguramente habrás observado la Luna con telescopio, catalejo o prismáticos, y te habrás fijado en un cráter muy característico en el hemisferio sur de la cara visible. Tycho es el cráter que llama la atención de todo el mundo durante la luna llena. Su luminosidad, combinada con sus murallas oscuras y los largos rayos de luz que emanan de él, le confieren un aspecto distintivo. Ningún otro cráter de rayos presenta una estructura circular oscura tan notable. Este círculo oscuro, claramente visible en telescopios y fotografías, representa la distribución de un sustrato prácticamente continuo de material oscuro, vítreo y fundido generado por el impacto. Esta estructura está extraordinariamente bien conservada, porque el cráter es aún tan joven que este depósito no ha sido alterado ni mezclado con otras rocas por la miríada de pequeños impactos.
Este proceso regular, pero lento, conocido como meteorización espacial o erosión espacial, también contribuye, a lo largo de unos 1000 millones de años, a borrar los rayos brillantes alrededor de los cráteres. Este cráter se conoce como Tycho, en honor al astrónomo danés del siglo XVI, Tycho Brahe. Por supuesto, hay muchos cráteres mucho mayores en la Luna, pero Tycho es sin duda el más notable de todos. Está situado en el hemisferio sur de la Luna, donde confluyen el Océano de las Tormentas y la cuenca del Polo Sur Aitken. En las noches de luna llena, el gran cráter Tycho destaca como una de las características lunares más notables. Está rodeado por un anillo de materia oscura que se extiende más allá de sus murallas hasta aproximadamente un radio de cráter. Durante la transición de la luna de cuarto creciente a luna llena, el aspecto de Tycho cambia considerablemente, pasando de ser un gran cráter abierto a convertirse en el epicentro de un fantástico sistema de rayos. Este cráter es relativamente joven, como demuestran sus rayos que atraviesan diversos terrenos lunares. Los científicos estiman que el cráter Tycho se formó hace entre 107 y 110 millones de años, tras el impacto de un gran asteroide en la superficie lunar. Por tanto, Tycho es sin duda uno de los cráteres más jóvenes de la superficie visible de la Luna. Durante una misión espacial, una sonda espacial pudo captar una serie de fotografías detalladas que ponen de relieve todo el esplendor del cráter Tycho. Las imágenes, tomadas desde una distancia de 30 kilómetros de la superficie del cráter, revelan que en el centro hay una enorme roca de unos 120 metros, aunque sigue siendo un misterio cómo llegó allí exactamente. En las laderas se han desprendido de la roca adoquines más pequeños, cuyo tamaño varía entre 5 y 20 metros. El cráter tiene un diámetro de unos 85 kilómetros. Su cima central se eleva una media de 2,4 kilómetros por encima del suelo del cráter, mientras que el borde exterior del cráter alcanza una altura de 4,8 kilómetros. Su vertiente interior presenta una estructura de terrazas bien definida. La zona que rodea el cráter está salpicada de otras numerosas formaciones de impacto de diversos tamaños, algunas de las cuales son el resultado de los mayores escombros expulsados durante la formación de Tycho. El cráter está rodeado por un vasto sistema de rayos de luz de hasta 1500 kilómetros de longitud. Aunque visibles en todo momento, estos rayos son especialmente nítidos en las noches de luna llena. La observación de Tycho en luna llena con prismáticos o un pequeño telescopio revela que los rayos de luz no están distribuidos uniformemente en todas direcciones. Estos rayos de luz se extienden mucho hacia el este, el sur y el noroeste, pero ninguno hacia el oeste. La naturaleza de estos rayos ha sido objeto de debate durante mucho tiempo. Las primeras teorías sugerían que podían ser depósitos de sal procedentes de la evaporación del agua. Más tarde, muchos investigadores consideraron que podían ser depósitos de ceniza volcánica. En la década de 1960, una vez aceptada la idea de que el cráter Tycho se formó por un impacto, muchos investigadores empezaron a inclinarse por la siguiente hipótesis.
Los rayos eran el resultado de la deformación de las rocas lunares tras este impacto. El impacto arrojó más tierra y rocas hacia abajo, ensanchando y extendiendo los rayos. El material lunar recién excavado brilla, pero su brillo disminuye con el tiempo. Los rayos del cráter lunar Tycho permanecen brillantes porque aún no han sido afectados por las tormentas solares, los rayos cósmicos y los micrometeoritos que los oscurecen y degradan en polvo. El gran halo luminoso que rodea a Tycho es 2 veces más ancho al este que al oeste, lo que es típico de un cráter formado por un impacto oblicuo. El impactador que formó el cráter Tycho, un asteroide probablemente de 8 a 10 kilómetros de diámetro, se aproximó en un ángulo poco pronunciado hacia el oeste para formar un patrón balístico descentrado. Entre 3 y 4 días después del impacto, una fracción de los restos arrojados por la colisión debió alcanzar la Tierra, provocando una lluvia de meteoritos particularmente espectacular. En ese momento, hace algo más de 100 millones de años, los dinosaurios y otros reptiles que poblaban la Tierra probablemente fueron testigos de esta colisión titánica. Al igual que otros mares o zonas marinas lunares, el océano de las tormentas es una extensión plana de basalto formada por el endurecimiento del magma. De hecho, esta región no difiere estructuralmente de otros mares lunares. Su clasificación como océano y no como mar se debe únicamente a su excepcional tamaño. Dominando la parte noroccidental de la superficie lunar, el océano de las tormentas se extiende a lo largo de más de 2.500 kilómetros. Se originó hace unos 3.500 millones de años, y desde entonces, impactos posteriores, algunos de ellos a gran escala, han alterado sus contornos exteriores. En el pasado, su aparición en la cara de la Luna durante el segundo cuarto se asociaba al mal tiempo, de ahí su nombre. La mayoría de los demás mares tienen una forma aproximadamente circular, lo que sugiere que pueden ser el resultado de un bombardeo de la superficie lunar al principio de la historia de la Luna. Debido a su inmenso tamaño y a su supuesta forma redondeada, se suele suponer que la aparición del océano de las tormentas se debe a un gran impacto que golpeó la Luna y perforó su corteza. A continuación, el magma entró en erupción, formando inmensas llanuras que acabaron dando lugar al océano de las tormentas, tal y como lo conocemos hoy. Es posible que este océano se formara de la misma manera, pero de ser así, el impacto que lo creó tendría que haber sido realmente enorme. Se han propuesto otras teorías para la formación del océano, que ofrecen alternativas a la hipótesis del impacto. Según estos investigadores, es posible que esta zona surgiera como resultado de una mezcla profunda en el interior de la Luna, que dio lugar a una gran acumulación de elementos radioactivos que generaron calor en la corteza y el manto de esta parte de la Luna. Quizás sea más probable que esta vasta zona estuviera sometida a las fuerzas internas de la estructura inicial de la Luna, provocando que el magma fluyera libremente por amplias zonas de su hemisferio occidental antes de solidificarse para crear la superficie plana de la llanura. Con el tiempo, la presión ejercida por el peso de la lava sobre la superficie habría comprimido la corteza, cerrando las fallas y poniendo fin a la inundación.
Posteriormente, las llanuras de lava se habrían enfriado, mientras que los impactos subsiguientes habrían dado lugar a las otras cuencas superpuestas. La magnitud de la situación es asombrosa. Imagina una erupción de lava tan grande y tan larga que inundara 2,5 millones de kilómetros cuadrados en la superficie lunar. Una superficie equivalente a la cuarta parte de Europa. A pesar de su apariencia apocalíptica, esta nueva idea tiene muchos puntos positivos. En primer lugar, las observaciones parecen ser perfectamente coherentes con esta hipótesis. Pero los científicos siguen teniendo reservas sobre la idea de un impacto único, porque las consecuencias de tal acontecimiento habrían sido tan considerables que habrían dejado muchas huellas. Por ejemplo, la onda de choque habría atravesado la corteza lunar y se habría propagado alrededor de la Luna, convergiendo en el punto opuesto. Esto habría liberado una importante cantidad de energía en este punto, dando lugar a un terreno caótico y deformado en esta zona. Sin embargo, no se han identificado rasgos de este tipo en estas regiones. A pesar de su vasta extensión, la superficie interior del Océano de las Tormentas es generalmente uniforme, con la excepción de unos pocos cráteres pequeños y dispersos. El más notable es Kepler, un cráter radiante de unos 31 kilómetros de diámetro, situado en el borde del Océano de las Tormentas. En los márgenes del océano hay varias características superficiales más notables. En una meseta cerca de su borde norte hay otro cráter llamado Aristarchus, comparable en tamaño a Kepler y uno de los puntos más brillantes de la Luna. Al este del cráter Aristarchus, el Océano de las Tormentas se encuentra con el vasto Mar de las Lluvias, y parte de su frontera común está marcada por una cadena de montañas. Al sur de estas montañas se encuentra el vasto cráter en terrazas conocido como Copérnico, que se extiende casi 93 kilómetros de borde a borde. Al sur del cráter Copérnico, delimitando los límites sudorientales del Océano de las Tormentas, se extiende una cadena montañosa que antaño se consideraba parte integrante del propio océano. Sin embargo, en 1964, esta región se convirtió en la primera parte de la Luna vista en detalle por una sonda terrestre desde la Tierra. Puede que los montes Apeninos no sean las montañas lunares más altas, pero sin duda son las más impresionantes y espectaculares. Bautizados con el nombre de los Apeninos, en Italia, forman el límite sudoriental del Mar de las Lluvias, el mayor y más significativo de los mares lunares regulares, y dominan gran parte del paisaje durante cada fase lunar. Los Apeninos no forman un límite continuo alrededor del Mar de las Lluvias, pero es probable que así fuera en el pasado. La cordillera de los Apeninos se formó hace entre 3.800 y 3.900 millones de años, cuando un cuerpo del tamaño de un asteroide impactó y ahuecó la cuenca del Mar de las Lluvias. Este impacto levantó la corteza cercana, formando la cordillera en forma de arco conocida como Montes Apeninos. En la Tierra, las cadenas montañosas tardan millones de años en formarse, pero los magníficos accidentes geográficos que rodean el Mar de las Lluvias se crearon en cuestión de instantes.
El acontecimiento que dio lugar a la formación de la cuenca del Mar de las Lluvias se produjo varios cientos de millones de años antes de las erupciones basálticas que llenaron la cuenca. Cerca de Eratóstenes, uno de los cráteres más notables y mejor conservados, los Apeninos siguen el borde del Mar de las Lluvias, separándolo del Mar de Vapor, más pequeño y oscuro. Esta cadena montañosa cuenta con más de 3.000 picos que se extienden a lo largo de 600 kilómetros. La vista es especialmente impresionante en el primer cuarto lunar, cuando los picos proyectan sus largas y nítidas sombras sobre la llanura. El punto más alto de los Apeninos, Mons Haekens, alcanza una altitud de unos 5.500 metros desde su base hasta su cima sobre la superficie lunar. Más de la mitad que el Everest. El monte debe su nombre a Christian Huygens, astrónomo holandés que descubrió Titán, la mayor luna de Saturno. En el extremo oriental de la cordillera se encuentra el monte Hadley. Al norte, el Mar de las Lluvias está enmarcado por los Alpes, que no se unen a los Apeninos. Entre estas dos formaciones existe una brecha que permite que el suelo del Mar de la Lluvia se una al adyacente Mar de la Serenidad, donde se hace patente la diferencia de altitud y edad. Aunque los montes Alpes lunares no rivalizan con los Apeninos en cuanto a tamaño, este relieve es de especial interés gracias a las características únicas que no se encuentran en ningún otro lugar de la Luna. En particular, merece una mención especial el Valle Alpino, una gigantesca grieta que atraviesa los montes. El Valle Alpino destaca visualmente como una de las formaciones más impresionantes de la superficie lunar. El Valle Alpino atraviesa los Alpes en una longitud de 190 kilómetros y una anchura de 10 a 20 kilómetros. Este valle se formó por el colapso de la corteza lunar entre fallas paralelas. Es probable que este valle se creara simultáneamente con el impacto que formó el Mar de las Lluvias. La superficie del valle está cubierta de rocas de lava oscuras, y al amanecer las empinadas laderas, que alcanzan los 1000 metros en el extremo occidental, están bellamente iluminadas. Más adelante, a pocos kilómetros del Mar de las Lluvias, el valle se abre en una gran zona ovalada conocida como el Gran Anfiteatro. Con un buen telescopio, se puede ver la fisura de 550 metros de ancho que recorre el fondo del Valle Alpino. Esta fisura, situada en el centro del valle, es probablemente un antiguo conducto de lava cuyo techo se ha derrumbado. Bajo los montes Alpes, al sureste de la Luna, se encuentran los montes Cáucaso, otra cadena montañosa que se hunde bajo una llanura cubierta de lava, uniendo el Mar de la Lluvia con el Mar de la Serenidad al sureste. Por último, está el Sinus Iridum, también conocido como la Bahía de los Arcoíris. Parece haber sido un gran cráter en el borde del mar lunar, pero los flujos de lava han subido hasta sumergir la pared costera, dejándola apenas perceptible y creando una vasta bahía. Este espectáculo es especialmente llamativo cuando el sol se eleva sobre la bahía. Los primeros rayos de sol iluminan primero los picos del otro lado, dejando la bahía en penumbra. Este fenómeno se conoce a menudo como el Asa Joya y se produce una vez con cada fase de la luna.
proporcionando un notable ejemplo del efecto claroscuro. Los montes Apeninos forman parte de una característica geológica distintiva de la Luna, conocida como cuencas de impacto multianillo. Aterrizar en estas regiones es esencial para profundizar en nuestra comprensión de la formación y evolución de las cuencas de impacto multianillo, no solo en la Luna, sino también en otros cuerpos planetarios. Durante las fases de luna llena, las vastas y oscuras llanuras lunares son fáciles de observar a simple vista en la cara visible de la Luna. Ahora comprendemos que en realidad son enormes cuencas de lava basáltica congelada de tiempos remotos. Los científicos lunares creen que el Mar de las Lluvias, considerado la segunda cuenca lunar más joven, se formó hace unos 3.850 millones de años, cuando un protoplaneta colisionó con la Luna. El Mar de las Lluvias es una inmensa cuenca compuesta principalmente de basalto, que mide más de 1.000 kilómetros de diámetro. Hasta ahora se desconocía el tamaño exacto del objeto que formó dicha cuenca. Cálculos recientes han revelado que el diámetro del asteroide que colisionó era mucho mayor de lo que se estimaba anteriormente, alcanzando unos 250 kilómetros, frente a una estimación previa de 80 kilómetros. Según los científicos planetarios, esta estimación es conservadora. El diámetro real del asteroide podría superar los 300 kilómetros. Los científicos señalan que el imponente tamaño del asteroide justifica su clasificación como protoplaneta. Esta colisión marca un periodo importante de la historia lunar, conocido como el Gran Bombardeo Tardío, a veces denominado cataclismo lunar. Esta colisión tuvo lugar hace entre 4.100 y 3.800 millones de años. Una época en la que el sistema Tierra-Luna y los demás planetas interiores experimentaron un aumento significativo del número de impactos de cuerpos celestes. Aunque el origen exacto de este aumento de los bombardeos sigue siendo incierto, algunos especialistas en planetología sugieren que podría ser el resultado de modificaciones orbitales de los planetas gigantes del sistema solar, inducidas por interacciones con materiales volátiles como gas, polvo o incluso pequeños desechos espaciales. Es posible que estas perturbaciones afectaran al cinturón de asteroides situado entre Marte y Júpiter, así como a los cometas del cinturón de Kuiper, en el borde exterior del sistema solar, provocando órbitas excéntricas que los pusieron en contacto con los planetas interiores: Marte, Tierra, Venus, Mercurio, así como la Luna. Tras la formación de la cuenca del Mar de las Lluvias después del impacto inicial, nuevas colisiones con rocas espaciales crearon cráteres más pequeños y nuevos en su interior. Posteriormente, a lo largo de cientos de millones de años, las erupciones volcánicas cubrieron la región de lava, formando cráteres llenos de lava conocidos como mares lunares, lo que condujo a la formación de una superficie relativamente plana en un área considerable. Así pues, la región del Mar de las Lluvias, con sus montañas, crestas, canales, llanuras y cráteres, es un fascinante registro del pasado geológico de la Luna. La profundidad media del Mar de la Lluvia es de unos 5 kilómetros. Está rodeado por 3 cadenas montañosas concéntricas que se elevan unos 7 kilómetros por encima de la superficie circundante. La cordillera exterior, que se extiende a lo largo de un diámetro de 1.300 kilómetros,
comprende 3 cadenas montañosas distintas: los Cárpatos al suroeste, los Apeninos al sureste y el Cáucaso al este. Las cadenas montañosas son menos pronunciadas en el norte y el oeste. A diferencia de las cordilleras terrestres, estas no son el resultado de un levantamiento tectónico, sino que se formaron por el impacto que ahuecó el Mar de las Lluvias. Es como si una bola de billar cayera en una cuba de lodo espeso y viscoso, dejando un círculo bien definido de crestas alrededor del punto de impacto. Después, la cuenca del Mar de las Lluvias se llenó de lava. Esto transformó las cuencas marinas en lo que fueron, durante un tiempo, verdaderos mares líquidos. A lo largo de varios centenares de kilómetros alrededor del Mar de las Lluvias, hay huellas de emisión de rocas en forma de surcos y zanjas. Este relieve apareció tras la colisión con un asteroide, cuando los fragmentos expulsados por el impacto bombardearon la superficie lunar en ángulos bajos. Según los expertos, la colisión que formó el Mar de la Lluvia repercutió en toda la corteza lunar, debido a las ondas sísmicas que atravesaron la joven luna. Al explorar el Mar de las Lluvias, habrás divisado un rasgo notable en su extremo noroccidental conocido como la Bahía de los Arcoíris, un gigantesco cráter de unos 236 kilómetros de diámetro. Alrededor de la Bahía del Arcoíris, de noreste a suroeste, se extiende una cadena montañosa de escasa altura conocida como los Montes Jura. En el lado sur, la entrada a la bahía está marcada por 2 promontorios distintos: el promontorio occidental de Heráclides y el promontorio oriental de Laplace. Cuando el famoso astrónomo italiano Giovanni Riccioli observó esta zona lunar en 1651, le llamó la atención su parecido con una bahía terrestre. Hay que recordar que, en aquella época, los astrónomos creían que la Luna, al igual que la Tierra, tenía continentes, mares y accidentes como lagos y pantanos. Al bautizar esta llanura con el nombre de Bahía del Arcoíris, Riccioli no tenía ni idea de su verdadera naturaleza, lo que no es de extrañar, dado que esta bahía se distingue de los cráteres lunares por la ausencia de una colina central y la parte sur de su borde. El sorprendente origen de la Bahía de los Arcoíris ha dado lugar a numerosas teorías. En un estudio, los científicos propusieron que un gigantesco cuerpo cósmico colisionó con la superficie lunar en la región noroccidental, formando la bahía antes de continuar para crear el Mar de las Lluvias y su anillo interior de cordilleras. Sin embargo, investigaciones más recientes han revelado que la Bahía del Arcoíris y los cráteres de Arquímedes y Platón son ligeramente más recientes que la cuenca del Mar de las Lluvias, lo que ha llevado a descartar esta hipótesis. En la actualidad, la teoría más creíble sobre el origen de la Bahía de los Arcoíris es la siguiente. Tras la formación de la cuenca del Mar de las Lluvias, se produjo un impacto cósmico de rocas en la superficie lunar. Esta colisión tuvo lugar cerca del borde de la cuenca, donde la topografía se inclinó ligeramente hacia su centro. Posteriormente, comenzó la formación del Mar de las Lluvias, con flujos de lava que llenaron progresivamente la cuenca y se desbordaron sobre el borde norte de la Bahía de los Arcoíris. Sin embargo, esta explicación presenta una dificultad importante.
Si el borde sur de la bahía de los Arcoíris estaba cubierto por un flujo de lava, entonces deberíamos ver una disminución gradual de su altura con el tiempo. En cambio, el borde del cráter parece mantener una altura casi constante a lo largo de toda su longitud, desde el extremo occidental hasta el extremo oriental. Se ha propuesto otra hipótesis fascinante, según la cual, tras un hundimiento del fondo de la cuenca, se formó una falla que pasa por debajo del borde sur del cráter. Este borde se habría fracturado y derrumbado, con sus escombros sumergidos por la lava, al igual que la propia falla. Para probar su teoría, los investigadores señalan los surcos concéntricos conservados en la región del cráter de Arquímedes, Rima Bradley y Rima Hadley. Este tipo de surcos se han identificado en la mayoría de las cuencas lunares y, según los científicos, sugieren una deformación y hundimiento del fondo de la cuenca. La observación que más llama la atención en la bahía de los Arcoíris es sin duda la cabeza de dama, una figura lunar particularmente notable. El perfil de una mujer apareció por primera vez en un mapa de la Luna, realizado por el famoso astrónomo Jean-Dominique Cassini en 1679. Se supone que Cassini representó a una mujer real en su mapa, quizá incluso a su propia esposa. Sin embargo, existen otras versiones, como una referencia a la antigua reina de Suecia, Christine, una amiga de Cassini apasionada por la ciencia, o a una reina francesa. El cráter Copérnico es una de las características más significativas de la Luna. Aunque se considera que tiene una edad media para los estándares lunares, estimada en 800 millones de años, este cráter está sorprendentemente bien conservado y permanece rodeado por un sistema de rayos notablemente visible. Esto facilita su observación, incluso con un telescopio pequeño o unos prismáticos. Las imágenes captadas por las sondas espaciales revelan una sección de la cima central del cráter. Esta se divide en tres zonas distintas, que se elevan 1.300 metros sobre el suelo de Copérnico. Las montañas de la cima presentan varios estratos formados por material expulsado durante el impacto. Bautizado con el nombre del astrónomo polaco Nicolaus Copernicus, el cráter tiene un diámetro de 93 kilómetros y está situado en la parte oriental del Océano de las Tormentas. Su pozo de impacto no es circular, sino poligonal, y se eleva más de 3.800 metros sobre la superficie circundante. A diferencia de la mayoría de los cráteres lunares, el suelo del cráter Copérnico nunca ha estado cubierto de lava. Esto se debe a que se formó una vez finalizado el periodo de actividad volcánica. Este anillo lunar surgió tras el impacto de un asteroide de 7 kilómetros. Una colisión de este tipo con la Tierra tendría consecuencias devastadoras para el mundo moderno. La colosal energía almacenada en la velocidad de caída del cuerpo celeste se convertiría instantáneamente en una explosión de proporciones gigantescas, y el punto de impacto experimentaría temperaturas muy superiores a las de la superficie del Sol. En el corazón del cráter Copérnico hay colinas aisladas e interconectadas que se extienden 1,2 kilómetros por encima del área circundante. Estos picos centrales suelen empezar a aparecer en cráteres lunares de más de 15 kilómetros de diámetro, como resultado de cambios en las fuerzas en juego durante el impacto inicial.
Las rocas del punto de impacto adoptan un comportamiento plástico y se enderezan inmediatamente después de la formación de la cavidad de impacto. Este efecto es similar al observado cuando una gota cae sobre una superficie. Según los científicos, el material que compone los picos centrales de Copérnico procede de una profundidad de entre 20 y 30 kilómetros. Uno de los rasgos distintivos del cráter lunar Copérnico es una red radiante de cráteres secundarios que recuerda a una zona afectada por un bombardeo aéreo. Sin embargo, en este caso, el bombardeo fue desencadenado por enormes bloques de roca expulsados del cráter principal a una velocidad de unos 1.500 km/h. Y como el material expulsado viajaba a menor velocidad que el impactador, no se produjo la explosión que suele asociarse a estos impactos. Esta es la razón por la que los cráteres secundarios de Copérnico son alargados en lugar de circulares. En la superficie de la Luna se forma lentamente una capa oscura de material, sometida a la acción de los micrometeoroides y de la radiación cósmica. Cuando esta capa es cubierta por material más ligero expulsado desde el punto de impacto, se forman rayos de luz alrededor de los cráteres. Esta es también la razón principal por la que solo vemos estos rasgos en las formaciones más recientes de la Luna. En general, los cráteres con rayos visibles solo tienen unos cientos de millones de años. Copérnico, por ejemplo, es uno de los cráteres más antiguos con rayos bien definidos. Un grupo de investigadores publicó recientemente un artículo en el que intentaba averiguar la causa de los impactos lunares más recientes. El análisis de 59 cráteres reveló que 7 de ellos se formaron simultáneamente, al mismo tiempo que Copérnico. Así pues, hace unos 1.000 millones de años, la Luna se vio sometida a un mayor bombardeo cósmico. Los autores del estudio identificaron incluso un principal sospechoso. Hace unos 900 a 1.500 millones de años, se produjo una colisión en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, dando lugar a una familia de asteroides conocida como Eulalie. Según la teoría, el material de esta colisión desencadenó una tormenta de rocas que alcanzó su punto álgido en la Luna hace unos 1.000 millones de años. Y no fue solo en la Luna. La Tierra no se libró del bombardeo en aquella época. Se calcula que ambos cuerpos recibieron un depósito de material de entre 30 y 60 veces el peso del impactador, que provocó la extinción masiva hace 66 millones de años. Así que Copérnico probablemente tuvo homólogos en la Tierra, pero las huellas de su existencia hace tiempo que desaparecieron de nuestro activo planeta. Mientras que el lado visible de la Luna sigue fascinando y asombrando, su lado oscuro permanece envuelto en el misterio. Seductora y más allá de nuestra visión directa, la cara oculta de la Luna ha cautivado durante mucho tiempo la imaginación. Durante el siglo XX, cuando se enviaron las primeras sondas al espacio, los científicos empezaron a preguntarse qué podría esconderse detrás de esta parte poco conocida de nuestro satélite. Contrariamente a la creencia popular, el término cara oscura de la Luna no significa oscuridad permanente. De hecho,
se refiere a un hemisferio que permanece invisible desde la Tierra debido a una rotación sincrónica, en la que el periodo de rotación de la Luna se corresponde con el de su revolución orbital. Este notable fenómeno significa que solo una cara de la Luna está perpetuamente oculta para nuestro planeta. Por consiguiente, la cara oculta de la Luna no está constantemente sumida en la oscuridad. Aunque solo una cara de la Luna es visible desde la Tierra, esto no significa que solo podamos observar el 50% de su superficie. La Luna, como muchos objetos celestes, sigue una órbita elíptica con una cierta excentricidad, que mide cuánto se desvía su órbita de un círculo perfecto. Debido a la distancia entre la Luna y la Tierra y la ligera inclinación de la órbita lunar, podemos observar los polos norte y sur de la Luna desde la Tierra. La primera visión de esta región inexplorada la proporcionó en 1959 la sonda espacial soviética Luna 3, que captó las primeras fotografías de esta cara poco conocida. Las misiones posteriores, como Change, han proporcionado una gran cantidad de datos e imágenes valiosas, arrojando luz sobre el paisaje hasta ahora oculto. La cara oculta de la Luna ofrece un paisaje muy diferente al de la cara visible. Una de las distinciones más llamativas entre la cara oculta y la cara más familiar de la Luna es la ausencia de vastas llanuras de basalto oscuro, conocidas como los mares. El lado oscuro solo tiene dos grandes mares, conocidos como el Mar de los Sueños y el Mar de Moscú, a diferencia del lado visible, que cuenta con multitud de mares lunares. En cambio, el lado oscuro se caracteriza principalmente por altiplanos escarpados, salpicados de cráteres y cordilleras. De los mayores cráteres lunares en términos de diámetro, los 9 primeros se encuentran exclusivamente en la cara oculta de la Luna. La cuenca del Polo Sur Aitken destaca como el mayor cráter de la cara oculta, atrayendo la atención de investigadores y observadores por igual. Además, esta región lunar se caracteriza por una gruesa capa de corteza y una abundancia de cráteres, testigos de su historia de impactos cósmicos. Este sorprendente contraste ha llevado a los científicos a sugerir que los procesos geológicos que han dado forma a esta cara de la Luna ofrecen una visión de su turbulento pasado. Otra característica especial de la cara oculta de la Luna es su silencio absoluto. Aislada de las ondas de radio terrestres, esta cara ofrece a los astrónomos y científicos una rara oportunidad de observar el universo sin la interferencia de las señales terrestres. Esto abre una nueva era en la exploración del universo y allana el camino para futuros avances científicos. Pero, ¿por qué la cara visible de la Luna muestra más actividad volcánica y flujos de lava que la cara oculta? Una teoría ampliamente aceptada sugiere que a principios de la historia de nuestro sistema solar, un planeta enano en formación colisionó con la Luna. El impacto habría arrojado enormes cantidades de material que se habría depositado en la superficie de la Luna, sepultando la cara más lejana bajo entre 5 y 10 kilómetros de escombros. Estos restos constituirían una gran parte de la corteza lunar y aún podrían detectarse hoy en día. Otra teoría es que la cara oculta de la Luna tiene una corteza más gruesa.
Durante la formación de la Tierra y la Luna, el calor de la Tierra aún fundida habría retrasado el enfriamiento de la cara visible de la Luna. En cambio, la cara oculta podría haberse solidificado más rápidamente, formando una corteza más gruesa. Esto habría provocado impactos de meteoritos en la cara visible, que en ocasiones habrían atravesado la superficie más delgada hasta llegar al manto aún fundido, liberando lava en la superficie para crear los mares lunares. En cambio, si un meteoroide impactara en la cara oculta de la Luna, la corteza más gruesa no sería perforada, lo que daría lugar a la formación de valles, cráteres y altiplanos, pero no de mares lunares. Esta formación se encuentra en el extremo sur de nuestra Luna y debe su nombre a dos objetos situados en extremos opuestos: el polo sur de la Luna y el cráter Aitken. La cuenca del polo sur Aitken destaca como el mayor cráter lunar, ocupando un lugar destacado en la cara oculta de nuestro satélite natural. Con un impresionante diámetro de unos 2.500 kilómetros, es uno de los mayores cráteres del Sistema Solar. Su profundidad también es notable, ya que se hunde entre 6,2 y 8,2 kilómetros bajo la superficie lunar, lo que lo convierte en un objeto de estudio único para explorar los estratos lunares. Además de su tamaño, la cuenca Polo Sur Aitken es también uno de los cráteres lunares más antiguos, que se remonta a las primeras etapas de la historia lunar, hace entre 4.200 y 4.300 millones de años. Un periodo de la historia del Sistema Solar conocido como época prenectariana. En consecuencia, esta formación concreta es un raro vestigio de la época en que estaba en marcha el proceso de diferenciación de los cuerpos planetarios, que marcó la separación en núcleo, manto y corteza. Esta edad la convierte en un elemento esencial para comprender la evolución de los sistemas lunar y solar. La exploración de la cuenca del Polo Sur Aitken es importante más allá de la mera curiosidad académica. Representa un tesoro de conocimientos geológicos que permite comprender la integridad estructural de la Luna y la posibilidad de encontrar recursos preciosos como agua, hielo y minerales raros. Este estudio desempeña un papel vital en la planificación de futuras misiones lunares, ya sean tripuladas o no. Al explorar este vasto cráter lunar, los científicos tienen la oportunidad de afinar sus teorías sobre la formación de la Luna y la evolución del sistema solar primitivo. Su origen se atribuye a un impacto masivo que no solo creó la cuenca en sí, sino que también influyó significativamente en la geología lunar. El estudio en profundidad de este vasto cráter sigue proporcionando información vital sobre la composición y la estructura interna de la Luna, así como sobre los procesos geológicos que han dado forma a la superficie lunar a lo largo de miles de millones de años. Hasta la década de 1990, poco se sabía de la cuenca. Un estudio multiespectral realizado por la nave espacial Clementine de la NASA en 1994 reveló que la superficie de la depresión contenía más óxido de hierro y dióxido de titanio que los picos lunares, lo que la hacía más oscura. Algunos investigadores apoyan la hipótesis de que el cráter es el resultado de una colisión entre la joven Luna y un cuerpo cósmico masivo. Tal acontecimiento habría sacudido toda la Luna, ya que el tamaño de la depresión dejada tras el impacto supera el radio lunar.
Los modelos de impacto vertical sugieren que el asteroide habría arrancado grandes cantidades de material del manto hasta profundidades de 200 kilómetros. Sin embargo, las observaciones muestran que el suelo del cráter está cubierto principalmente por rocas de la corteza lunar. Otro grupo de científicos argumenta que esto sugiere que la cuenca no se formó por un típico impacto vertical de alta velocidad, sino que podría ser el resultado de un cuerpo de baja velocidad que se estrelló en un ángulo agudo, sin alcanzar grandes profundidades en el impacto. La fuerza del impacto que formó la cuenca fue tan considerable que muy probablemente afectó a la totalidad de la Luna, proporcionando una oportunidad excepcional para estudiar la geología planetaria y la dinámica de los impactos. De hecho, las simulaciones de impactos casi verticales sugieren que la bola de fuego resultante pudo haber transportado grandes cantidades de material del manto hasta profundidades de hasta 200 kilómetros por debajo de la superficie. Sin embargo, las observaciones realizadas hasta la fecha no han confirmado la composición del manto en esta cuenca, y los mapas de espesor de la corteza sugieren la presencia de unos 10 kilómetros de material cortical por debajo del fondo de la cuenca. Para algunos investigadores, esto sugiere que la depresión no se formó por un impacto típico de alta velocidad, sino que podría haber sido el resultado de una colisión con un proyectil de baja velocidad, de unos 200 kilómetros de diámetro, que impactó en un ángulo poco profundo, de unos 30 grados o menos, y que, por tanto, no penetró muy profundamente en la Luna. Las zonas elevadas al noreste del borde de la cuenca del Polo Sur Aitken, que podrían representar eyectas de un impacto oblicuo de este tipo, sugieren posibles pruebas de esta teoría. Otro aspecto fascinante de la geología de la cuenca es su topografía. El fondo de la cuenca alberga diversos cráteres, cadenas montañosas y valles, todos ellos modelados por el impacto inicial y los procesos geológicos posteriores. Estas características hacen de la cuenca del Polo Sur Aitken algo más que una singularidad. Es un paisaje complejo con una rica historia geológica. La composición geológica de la cuenca del Polo Sur Aitken es compleja y diversa. Entre sus características más notables se encuentra la diversidad de su corteza, compuesta por una gran variedad de rocas y minerales lunares. La gran profundidad de la cuenca deja al descubierto el manto lunar, ofreciendo una visión poco frecuente de esta capa profunda de la Luna. Esta exposición es de vital importancia, ya que puede contener materiales poco comunes en la superficie, proporcionando importantes pistas sobre la estructura interna y la composición de la Luna. La composición de la cuenca parece variar con respecto a las regiones montañosas habituales. Los datos orbitales revelan que el fondo de la cuenca presenta niveles ligeramente superiores de hierro, titanio y torio. Mineralógicamente, el fondo de la cuenca tiene una concentración mucho mayor de clinopiroxeno y ortopiroxeno que las tierras altas circundantes, compuestas principalmente de anortosita. Hay varias explicaciones posibles para esta firma química distintiva. Por un lado, podría simplemente reflejar material de la corteza inferior, que es ligeramente más rica en hierro, titanio y torio que la corteza superior. Por otro lado,
Esta composición podría ser el resultado de la presencia generalizada de cuerpos basálticos ricos en hierro, similares a los que componen los mares lunares. Los investigadores prevén que una gran parte de la superficie lunar que rodea la cuenca podría haberse fundido durante el impacto, y la diferenciación de esta capa de fusión resultante del impacto podría haber generado anomalías geoquímicas adicionales. Además, la probabilidad de que varios procesos contribuyeran a la inusual firma geoquímica de la cuenca hace que la situación sea más compleja. La formación de la cuenca Polo Sur-Aitken representa uno de los acontecimientos más antiguos y significativos de la historia de la Luna. Este acontecimiento no solo tuvo un impacto en la polución térmica y química del manto lunar, sino que también preservó materiales heterogéneos del manto en la superficie lunar en forma de eyecta y fusión por impacto. Nuestro viaje para explorar y descifrar los misterios de la Luna ha concluido. Cada misión a su superficie, cada sonda en órbita y cada análisis de sus materiales nos acercan un poco más a desvelar sus secretos. La Luna, testigo mudo de la historia de la Tierra, encierra muchos misterios sobre el pasado de nuestro planeta y ofrece pistas sobre el futuro de la exploración espacial. Sin embargo, explorar la Luna no es simplemente una expedición a un objeto espacial, sino más bien un viaje en el tiempo a los primeros días del sistema solar. La superficie lunar es un lugar fascinante y misterioso, lleno de detalles y características únicas. Cada región y cada detalle tienen rasgos comunes de formación y evolución, pero también notables características individuales. Cada formación lunar tiene su propio nombre y una historia geológica única, lo que proporciona lugares de gran interés para científicos y astrónomos. A medida que avanzan las tecnologías de exploración espacial, estamos levantando el velo de antiguos misterios y acumulando conocimientos que podrían transformar nuestra comprensión del universo para las generaciones futuras. Estos descubrimientos están allanando el camino para la futura exploración espacial, preparando el terreno para la colonización de la Luna y más allá, y extendiéndose potencialmente a Marte y otros mundos lejanos.